Hola, del tema que voy a hablar de los temas vistos que fuimos en el primer parcial va a ser el de la Carta de las Naciones Unidas. Mi nombre es Amy Xiomara Acevedo Maya del grupo cuarto A de la carrera de Negocios Internacionales. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. El día que entró en vigor fue el 24 de octubre del mismo año. La Carta de las Naciones Unidas tiene 4 propósitos principales, de los cuales el primer propósito es mantener la paz y la seguridad internacional. El segundo propósito de la Carta es relacionar amistad y respeto entre las naciones. Esto con el fin de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. El tercer propósito es en base a la economía, ya que es para realizar la cooperación internacional en la solución de problemas, así como lo dije, de carácter económico. Y por último, el cuarto propósito, armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Esta Carta de las Naciones Unidas, como cualquier otra carta, tiene propósitos, de los cuales, como los acabo de decir, cada uno es muy importante para que dicha carta sea establecida con sus artículos. Ahora hablaremos de los órganos principales de dicha carta, así como lo son la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Estos son sus principales órganos de la Carta de las Naciones Unidas. Las principales oficinas donde se encuentra la Carta de las Naciones Unidas es en Nueva York, Ginebra, en Nairobi y en Viena. Pero para profundizar un poco más este tema, hablaremos de qué son o qué es la Carta de las Naciones Unidas, para que podamos entender bien este tema. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador de la organización que conforma las bases de su constitución interna. Además de todo esto, la Carta establece que de las obligaciones que ella derivan, se sitúa por encima de las obligaciones del resto. La mayoría de los países han ratificado ya esta carta. Hablaremos un poco de la historia de esta carta, ya que es el resultado de un largo proceso cuyas primicias se encuentran en diferentes tratados internacionales, en particular en materia del derecho de la guerra, del derecho del mar, de las fronteras y del derecho internacional. La carta se desarrolló a partir de diversos tratados y declaraciones más o menos formales, publicados entre 1941 y 1944, entre los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y así como lo dije, fue ahí cuando se empezó a originar la Carta de las Naciones Unidas, y cuando se firmó fue en 1945, el mismo año en el que entró en vigor. La Asamblea General, como ya lo dije, es un órgano principal en las Naciones Unidas, donde todos los votos de los estados miembros tienen la misma valía, si bien sus resoluciones no son vinculantes. Por último, hablaremos un poco de la organización del documento, de la Carta de las Naciones Unidas, cómo es que fue la organización de dicha carta para que haya sido completada y qué es lo que tiene dentro de ella. Consiste en un preámbulo y un total de 111 artículos, de los cuales son divididos en capítulos. En cada uno de estos artículos y de que de ellos se definen los capítulos, nos hablan cómo es que cada parte de la Carta de las Naciones Unidas se establece y cómo es que se va desarrollando y cómo es que se organiza para que sea exitosa dentro internacionalmente. Y pues eso es todo. Eso es de lo que hablamos un poco de la Carta de las Naciones Unidas. Espero y que la exposición haya sido de ayuda y en mi punto de vista esta carta ha hecho que todos los países se hayan armonizado dentro de, bueno, internacionalmente, para que todo esto
esté en paz y no existan las guerras como anteriormente lo habían. Muchas gracias y es todo. Hasta luego.